Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir, por asistir presencial y también virtualmente los que están conectados. Les doy pues la bienvenida y el agradecimiento para venir a este seminario un poquito sui generis que va a ser contado más o menos a 5 voces. Y el tema, pues como lo dice la expectativa, es buscando genes de frijol tolerantes a sequía en Nuevo México. La historia, el cuento de una exploración, un equipo de exploradores en busca de estos frijoles silvestres. La idea es que también vamos a hacerlo, como les digo, a varias voces. Entonces, de los presentadores tenemos también 2 personas que hicieron posible esta exploración. El profesor Richard Pratt, que está en la Universidad de Nuevo México, del Estado de Nuevo México, y la doctora Sara Dole, quien es la curadora de frijol del USDA, el Banco de Frijoles en Estados Unidos. Esta es una colecta local para ellos, doméstica, y el equipo de CIAT que también participará en el seminario, el doctor De Buc, con más de 40 años de experiencia y más de 40 colecciones a nivel mundial, el maestro Luis Guillermo Santos, parte del curador también del equipo del Banco de Semillas de CIAT, y el doctor Milan Urban, quien es fisiólogo de frijol y también nos contará un poquito del nuevo interés en la parte de microorganismos asociados a este cultivo. Yo soy Marcela Santaella, soy la gerente de operaciones del Banco de Germoplasma aquí en CIAT, y para mí fue un honor poder participar en esta experiencia, en esta exploración, aprender pues del doctor De Buc, quien tiene tantos años de experiencia y una visión tan clara de esa diversidad de frijol, y espero que también ustedes se diviertan como nos divertimos nosotros en la exploración. Eh, Pues sin más dilación, sin más dilación, les presento pues estos 5 ponentes que van a hacer el seminario de hoy. La idea es, mi función en el seminario es ser como una guía, tanto como para ustedes en esta exposición como a 5 voces, como les decía. Le doy la palabra entonces al doctor Daniel De Buc. Siguiente, con los temas que vamos a tratar. 5 temas, 5 presentadores, 5 panelistas y también un seminario un poco bilingüe. Vamos a hacerlo entre español y también un poco inglés. Las preguntas que tengan también, no se preocupen, podemos traducir. Entonces, adelante el doctor Daniel. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, doctora Santaella, pues para esta introducción y para esta oportunidad de compartir unos elementos, de una de estas experiencias de buscar diversidad en cultivos, pues para mejoramiento. Darles, primero el contexto y pesqué esta información del último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, la versión de marzo pasado. Ustedes que son familiarizados con los informes del IPCC saben usualmente que producen unos 4 escenarios de cambio de clima, básicamente por los gases de efecto invernadero. Con acá 2 escenarios, he tomado los 2 más, como decir, moderados, sin ir, como decir, a los 2 catastróficos, que sin embargo siguen siendo absolutamente posibles si el nivel de emisiones sigue alegre como vamos actualmente. Entonces, este primer escenario de un aumento de temperatura solo de 1.5, el escenario 2, el más verosímil, de 2 y ustedes tienen estos 2 indicadores
cómo van a ser las temperaturas en los días más calientes y cómo es el asunto de la disponibilidad de humedad. Ahora, si miramos en cuestión de frijol, del rango histórico que podemos decir, es decir, ya 8.000 años atrás, tiempos precolombinos, va desde el sur occidente, el sur de los Estados Unidos, hasta Chile y el noroeste argentino. Todas las zonas tradicionales, ustedes observan, van a estar sí, expuestas a golpes de calor, especialmente en momentos críticos de floración y formación de frutos, y van a estar también absolutamente todas con muy fuertes golpes de sequía. Las nuevas tierras de expansión de granos y especialmente de frijol en África, tal vez por la parte oriental, podrían escaparse un poco. Sin embargo, como digo, una parte importante también de África del Sur, como ustedes observan, muy expuesta. También nuevas tierras como China, mucho de frijol cargamanto y otras partes viene importado de este país y ustedes observan cómo esto va a ser expuesto. De manera que en cuestión de 1 o 2 ciclos de mejora, porque un ciclo de mejoramiento hoy en día, pese a aceleraciones, es aproximadamente de unos 8 años. Y entonces, como ustedes observan, sí, en tan poco tiempo vamos a estar frente a problemas muy serios. Frente a esto, como siempre, la fuente de la solución es la variación que hemos conservado y que hemos documentado. Y ahí viene una cosa interesante. Las dos vistas ahora hacen referencia a un taller donde me invitaron científicos de esta institución y es, como ustedes ven, es en septiembre de 2019. Y pensando en frijol común, yo dije, fuentes de calor, vayan a buscar a otra parte. ¿Y eso por qué? Porque frijol en su sección, los Faseoli, es de todo las especies de la sección, el que se escapó hace millones de años atrás hacia clima más de sabana, climas más luminosos y climas más secos. De manera que si no hay hoy, no vayan a esperar tanto, porque el tiempo de domesticación de frijol en tierras secas y calientes es también demasiado reciente. Aquí hay uno que es efectivamente promisorio, que es Microcarpus, expuesto como usted observa. Aquí es la bahía de Guajiniquil, en Guanacaste, en Costa Rica, y que es Microcarpus un candidato para buscar genes de tolerancia a salinidad. Acá en esta vista que había preparado la doctora Dole en una síntesis de un libro sobre parientes silvestres de Norteamérica. Los indicados con la flecha es aquellos que pueden de repente tener algo contra calor. Acá en el grupo de los vulgaris, el más interesante tal vez puede ser Acutifolius, y que justamente va a ser el objeto de nuestro trabajo. ¿Y eso por qué? Porque cuando ustedes van a hacer una exploración de germoplasma deben tener muy claro qué es lo que estamos buscando y por qué. Esto es un trabajo previo que a veces puede ser algo larguito, pero donde puede ser útil de haber arrancado temprano. Desde los años 70 yo he visitado. ¿Y eso por qué? Porque los curadores de herbarios no mandan todo el material afuera y no mandan los paquetes que están ahí al final de los armarios y que no son los no determinados. Entonces usted va. La Fundación de Buc me apoyó en vacaciones para ir a ver 86 personalmente y últimamente en el primer semestre de este año 14 virtuales de instituciones pequeñas de la parte occidental de Estados Unidos. Y esto nos dio una base para ver que había 189 registros de Phaseolus verificados para estado de Nuevo México. Acá las especies principales de nuestro interés y indicado en rojo las localidades donde están los tipos reportados. Los tipos es algo muy importante para lo que se viene dentro de poco en mejoramiento y es
la edición de genes, donde usted necesita obviamente estar absolutamente seguros de los materiales de referencia. Y aquí va porque nosotros vamos a tener el enfoque en estos condados, porque como ustedes observan es ahí que están principalmente distribuidos estas especies. De manera que este trabajo previo es algo que es como la inversión de fondo para saber qué vamos a buscar y por qué lo vamos a buscar. Yo cedo la palabra al siguiente, por favor, doctora. Vamos entonces a pasar a ver la perspectiva del local, digámoslo así. El doctor Richard Pratt. Dr. Richard, you have the word now. Dr. Richard, please you mute your microphone. Okay. Saludos a todos desde la Tierra del Encanto. Gracias, doctora. I'm going to switch to English now, okay? And I think you won't regret it. Dr. Richard? So this is the chart. This is the kind of chart that we've been looking at now for years. And Please wait usually 1 these second. are the, yes, please. We know you are speaking, but we cannot hear you. Okay, Please me say something again. Okay, can you hear me now? I can hear Richard from where I am. Some technical difficulties here on the sound, but if you just say hi. Hi, testing. Now we got connection. Thank you very much. Now we're there. Okay, saludos a todos desde la Tierra del Encanto. Gracias, doctora. This is the kind of chart we've been looking at here for years now. And you can see the challenge we're having with climate change now in the southwestern United States. Where I am now, Las Cruces, is right about here. This big blue line is the Rio Grande, which we also call the Rio Sandy, because it's usually dry from the middle of New Mexico going to the south, to Texas. So El Paso is here, and Ciudad Juarez is here. And could we have the next slide? I don't think I can advance them, right? Yeah. Oops, there we go. So the perspective from New Mexico, on the map you saw, if you look at it in 3D perspective, we have what we call the Sky Island Mountains, small mountain ranges rising up from the basin. So throughout the Western United States, this is what we call the range and basin environment. And as you can imagine, from the highest elevations in the Rocky Mountains to the low desert elevations in Yuma, Arizona, it's a tremendous gradient in elevation. We also have the convergence of the Sonoran and the Chihuahuan deserts in this area of Arizona and New Mexico. And those factors combined make this region exceptionally rich in biodiversity. Plants, animals, reptiles, amphibians, insects, you name it. This is a real area of incredible biodiversity. And it's also what we call ground zero for climate change and the impacts of drought and heat stress.
Recently, the data has come out, and I don't know exactly how they determined this, but our record high temperatures last year were record-setting millennial temperatures. This was combined, if we could have the next slide, please. This was combined with a delay of the typical monsoon season that usually occurs in July and August, tapering in September, was shifted a month late. So you can imagine the impact on the native species in the area. Among those native species in the Sky Island Mountains especially, there are a lot of crop wild relatives. Phaseolus, I think, foremost among them. And what we find is that they have not been adequately collected or described here in the Southwest, and especially so in New Mexico. We also assumed and had some evidence and saw firsthand this year that the existing populations may be under threat, not just from the increased stress due to climate change, but due to urban expansion, mining, and overgrazing. So P. acutifolius and P. filiformis wild relatives are an especially germplasm resource especially important resource for common bean improvement in the future. We know that the gate has been opening wider and wider with the research conducted, much of it at CIAT during the last decades. P. filiformis is still, as Dr. Dubuc showed, is a more distant relative of common bean perhaps, and we don't know so much about the opportunities there with P. filiformis. But both of these species occur in particularly heat and drought-prone environments. And as we saw with our own eyes this year, they're surviving in a record-breaking year, but they're also being impacted by these factors. So it's imperative that these species are better characterized and collected as soon as possible. May I have the next slide, please? So a multidisciplinary team is needed to address these needs, and a systematic, well-organized cooperative effort across institutions is required. This is not a lift that can be accomplished by one person or one institution. And I'm very happy to say it's underway. We have a fantastic, a 5-star team that has come together. How did we do this exactly? I don't know. It was meant to be. And we have coalesced this terrific team in spite of some considerable challenges. And our observations to date, too, I would point out, I think we haven't discussed this a lot, but I think there is a consensus opinion forming based on our experience that we need in situ protection, not just collection and seed bank accessions. I think we're also going to need some in situ protection of these wild relatives. I was heartbroken when I returned to the Peloncillo Mountains, where we were so excited to see dozens and dozens of plants along one slope above an arroyo. The rains had been delayed even longer in that area and were extremely sparse, but there were teparies growing. But when I returned, the whole hillside, that whole slope was all churned up, and there was not a single wild tepary to be found. There was not a single green forb to be found other than a Convolvulaceae
morning glory vine. So our wish list for next year, a decent monsoon season, improved access to some areas, something we need to work on, build some relationships here, and of course, funding. So I believe that's where we'll pass on to the next presenter. I think the people online can't hear if you're talking in the room at CIAT right now. Hear us? Can you hear us abroad? Good, thank you. Para presentarnos cómo se planea una expedición de este tipo, Luis Guillermo Santos. Muchas gracias, doctora Santaella. Creo que acá tengo pues sí, el micrófono. Hola, buenos días a todos. Para mí fue muy grato participar por primera vez en un viaje de exploración como muchos o varios de los que estamos acá. Y parte de lo que significa hacer una exploración, y creo que lo que más tiene que tener disciplina y lo que más conlleva el tiempo es precisamente cómo nosotros debemos hacer este plan de viaje. Este plan de viaje yo les voy a contar, simplemente voy a contar todo lo que nos sucedió. Esto inició con un correo aproximadamente como a inicios de este año, en enero, que Milan le escribió al doctor Wenzel, precisamente en un comunicado que él ha tenido con el doctor Pratt de cómo podrían encontrar materiales que fueran tolerantes a calor y sequía, y sabía que en la parte del estado de Nuevo México pues había este potencial, sobre todo con materiales silvestres de acutifolios y algunos filiformis, los cuales eran un potencial muy grande para poder introducir genes a los materiales de Phaseolus vulgaris. Yo sé que eso es algo que no le gusta al doctor Debug porque él no habla de introducción con vulgaris, siempre habla de lunatus, o el doctor Vivi que no lo diga, todo el tiempo siempre ha estado con eso. Entonces, pero lo interesante era que cómo nosotros íbamos a interactuar y cómo nosotros íbamos a hacer este plan. Entonces, todo arrancó desde allí y creo que se tuvieron aproximadamente más de 15 reuniones interactuando para mirar qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, qué debemos hacer. Y parte de las 3 preguntas que uno tiene que tener en cuenta para hacer un plan de exploración es, primero, conocer cuáles son las especies que se van a ir a colectar. Segundo, tener cuáles van a ser las localidades y el posible itinerario en el cual nosotros debemos hacer estas colectas. Y el tercero, pues los recursos que se van a requerir para poder hacer esta colecta. Entonces, el primer punto, por favor, es cómo nosotros podemos reconocer estas especies. Listo. Gracias. Teníamos unas especies objetivo que eran principalmente toda la parte de Phaseolus acutifolius y Phaseolus filiformis, pero también igualmente el doctor Debug, ya con toda su experticia que tenía, ya había explorado y todo lo que ha hecho, todo su estudio acerca de otras especies de Phaseolus, donde se encuentra Angustísimo o Parvulus, perdón, que podríamos encontrar en esta área. Y pues la idea también era aprovechar, pues si vamos a encontrar esas especies, pues si están cerca o podemos hacer una colecta muy cerca a ellas, pues qué fácil encontrar otras especies y asimismo también incrementar parte de la colección en nuestro banco, como sucede con Phaseolus parvulus, que aún no lo tenemos introducido en nuestra colección. Algo muy importante es aprender también a distinguir las características que tiene el género Phaseolus, y parte muy importante radica en este pelo uncinado que generalmente se encuentra en los nudos muy cerca al peciolo de los materiales, y esto es clave para poder identificar un género, o sea, un material que pertenezca al género Phaseolus, porque muchas veces nosotros podríamos encontramos materiales que se parecían en el trifoliolo o en la forma, pero cuando veamos el color también de la flor, o cuando no encontrábamos color de flor, sino simplemente toda la parte vegetativa de la planta sin su flor, pues creíamos hay veces que era
fase bolus y resulta que este pelo era el que marcaba. Entonces, esto nos daba identificación de que sí podía ser o no podía ser fase bolus. Entonces, también nos tocó que meternos a encontrar parte de qué herbarios necesitábamos, pues de acutifolios, filiformis, grayanos y este de párvulos, pues sí nos tocó que buscar en internet a ver qué podríamos encontrar ahí, qué teníamos ahí dentro de este material. La segunda pregunta es cómo nosotros creamos la ruta del itinerario. Entonces, el doctor Deud obviamente nos recomendó que tuviéramos este gazetier, este Atlas del Orme de Nuevo México, solo del estado de Nuevo México, para poder encontrar las rutas que se requería, cuál iba a ser nuestro itinerario, de acuerdo a todos los reportes de herbario que ya existían en ese tiempo. Entonces, esto fue un plan, como les cuento, casi cada 8 días teníamos una reunión y mirando a ver qué parte y hacia dónde íbamos a recorrer, y también hay que mirar las distancias, las millas, que también sea eficiente el tiempo y no que vamos a ir como a la ciega, sin saber qué vamos a encontrar. La idea siempre es saber hacia dónde vamos a ir. Entonces, precisamente se tomó este mapa de Nuevo México, también gracias al equipo de recursos genéticos también se hicieron pues todas las rutas cercanas de acuerdo a ya cuando se ha creado como un itinerario primario, los permisos que se requieren para explorar. Allá entramos también interactuando con Sara Dole del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, quien es la curadora del banco, como Marcelo lo mencionó, y todos los permisos que se requieren para poder hacer esta exploración, que como dijo Marcela al principio, esta exploración pues es doméstica para ellos. Entonces ya después se creó todo lo que era un itinerario el plan del itinerario, desde el momento en que llegábamos al Paso y a las cruces, y luego después la reunión que deberíamos sostener precisamente con todas las autoridades, con el rector de la Universidad del Estado de Nuevo México, con todas las autoridades que tienen, los que protegen toda la parte de tierra, la gente del herbario. Y como sabíamos ya que por lo del cambio climático que está sucediendo y el retraso en las lluvias, era muy poco probable que de pronto podríamos encontrar semillas. Entonces, siempre se calculó que hiciéramos por lo menos, que fuéramos o que tuviéramos tres poblaciones por día. Ese era el plan inicial. Ahora Sara les contará qué colectamos. Y también colectar lo máximo de semillas posible. Pero si no íbamos a tener semilla, para todos es muy importante también poder tener especímenes de herbario, porque de pronto en ciertas localidades no están reportadas estas especies para esas zonas. Entonces, si nosotros no tenemos estas especies para esas zonas, será muy importante hacer una muestra de herbario, tomar un espécimen de herbario y mandarlo y depositarlo dentro del herbario de la Universidad de Nuevo México. Entonces, aquí vemos pues unas fotos de precisamente cuando se están haciendo todos los datos del doctor Deud, de la doctora Santaella y la doctora Dole, y aquí vemos una foto pues precisamente con una de las vainas que sí se alcanzó a colectar de un Phaseolus grayanus que encontramos precisamente en esta parte del estado. ¿Qué recursos nosotros necesitamos? Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque hay que mirar qué se puede esperar. Aquí yo puse esta foto que es tomada precisamente del curso que hice con Q, que nos dio la charla el doctor Tim Pierce. Y aquí vemos precisamente, pues, necesitamos dinero y qué vamos a hacer, hacia qué zonas vamos a ir, dónde vamos a ir y qué cantidad de gente va a ir. El doctor Deud también mencionaba, no vamos a tener que contratar un bus escolar para poder hacerlo. Entonces aquí vemos ya el doctor Prat nos mencionó que requeríamos. Aquí vemos también que hay muchas zonas donde no teníamos como espacio o carreteras de muy mal estado para poder hacer, y aquí nos tocó que montarnos precisamente en el volco de la camioneta, y aquí está la foto precisamente de una de las camionetas que se requerían. Eso era parte, también se creó un proyecto para poder obtener fondos a través del Departamento de Agricultura para poder hacer esta exploración. Y qué materiales, obviamente, reactivos, equipos requeridos. Esta era la primera vez también que dentro de una colecta era muy importante que estuviera también el doctor Milán. ¿Por qué? Porque se quería tomar muestras de suelo y de rhizobium, que él ya lo va a hablar y lo va a explicar ahorita, que asociados precisamente a estos materiales que se colectaron. Muy importante tener todos los chalecos antirreflectivos que se ven precisamente por donde encontrabas. Muy importante un pito. Ese fue muy importante porque a veces nos distribuíamos y cuando se encontraba un material, lo primero que hacía uno era pegar el silbato y ahí todos llegábamos hacia el sitio cuando se encontraba un material. Obviamente todo lo que es un GPS, un altímetro, el altímetro que tiene el doctor Deud es muy, muy importante porque el GPS, por lo menos en mi caso, en unos sitios no tomó altitud.
Entonces ahí sí nos dimos cuenta también que el altímetro que él tiene a través de un barómetro normal sirve mucho y funcionaba mucho para poder obtener los datos de colecta. Entonces aquí vemos todos los equipos, cámaras fotográficas, obviamente el herbario, las prensas de herbario, tubos y los primeros auxilios, que en el caso también de protectores contra culebras que... Dos, sonido. 1, 2, 3, sonido. ¿Aló? Perfecto el silbato para los 8 minutos. Ya, listo. Y bueno, las botas protectoras contra culebras, porque nos habían dicho que era una zona que tenía muchas culebras, una zona muy desértica, y creo que Marcela se encontró con una de ellas. Entonces, y Sara igual. Sí, sí, es la cascabel, las sin cejas, ¿no? Muchas gracias, Luis Guillermo. Vamos a darle paso a la doctora Dole. Ella nos va a contar, pues bueno, qué encontramos en estos 10, 12 días de exploración. Sara, please. Can you hear me okay? Yes, we can. Okay. Go ahead. Next slide, please. Hola, ¿qué tal a Gracias. todos? Yo soy Efraín Suárez Bartolo. Hoy los saludo desde el municipio de Norcasia, Caldas, en Colombia. Y detrás mío, la segunda presa más alta del mundo, construyendo un sistema de CCR, concreto compactado con rodillo. Y aquí les presento mi emprendimiento. Let's see if we can hear you, Sarah. Hola, ¿qué tal a Gracias. todos? Yo soy Hola. Efraín Suárez Bartolo. Can you hear me? Can you hear me okay? How about now? Can you hear me? Looks like people online can. I'm not sure if the room. Please wait 1 minute. We have. Okay. Okay, now we can. Thank you. You can hear me okay? Yes. All right. Buenos dias. Gracias por esta oportunidad. I'm sorry I can't continue in Spanish. Maybe next year. I haven't improved much since my time in Seattle. So we had a wonderfully successful trip. Here we're looking at a table of the collection sites where herbaria samples were collected, as well as some seeds. As earlier presenters pointed out, it's really important to do the research in the previous herbaria samples so you know which counties and similar latitude and longitude and then elevations to look at, as well as the other plant species that are found in the same area. And you can see that there were a few locations where multiple species were collected because they were growing in the same area with each other, which was pretty exciting to see. Next slide, please. So what we're looking at here are close-ups of the 4 species that we were able to collect. The upper left is the P. acutifolius, so that's an annual. And the upper right is P. filiformis, the other annual, which are the closest relatives to the common bean, or P. acutifolius has been domesticated on its own. So the annuals are particularly susceptible to the annual rains. And as Dr. Pratt explained, there were very little rains this summer. And so in many of the areas that have previously been known to have the annuals, there were none that germinated this year. But we were able to see some vines from previous years. So we know in some areas the populations still exist, but we need a better rainfall pattern in order to collect live plant specimens and seeds. Then the 2 specimens on the bottom are P. gryanus and P. parvulus. You can remember that because it rhymes with marvelous. And these 2 are perennial species, which is fascinating to think about in the Phaseolus genus, because they make a part of their reproductive strategy is to make these underground tubers. And the parvulus tubers are quite small, but the gryanus tubers can get very large. And in several of the areas that we found gryanus actually thriving, I would say many plants covering a good portion of the soil surface, it had been 2 or 3 years after fire damage or wildfire, which are natural in the area, right? So these plants within Phaseolus have adapted these different reproductive strategies where the annuals will respond to a little bit of water, reproduce really fast to make a lot of seed, and then the perennials will have this underground tuber that sustains energy until the next opportunity. Next slide.
So backing out, I'm just going to show you a site where we successfully found samples, and I should have now, I think I should have included some stops we made where we knew previous herbaria specimens were collected, but we didn't see anything. And you'll see it's just a little bit greener in these areas that we found samples because there had been some rain here. So this is Luis Guillermo finding Acutafolius and Filiformis, which were in the same area in Luna County on October 2nd. This was interesting. We actually found more dried vines from the previous year, and that's where we were able to collect seeds from. And then the seedlings that had germinated this year were still too small. They weren't reproductive yet. Next slide. This was a stop we made on October 3rd in Grant County where we found Grayanus. And you can see the different vegetation that is growing here, right? Slightly more woodland. And here there was evidence of wildfire burn in previous years, which was interesting to see. Next slide. This was a stop later in the afternoon on October 3rd. Where we found Parvulus growing in a mostly shaded area under pine forest. And so this was where, after 2 days of traveling, I joined the trip a little bit late, and Rich Pratt and Dr. Dubuque were very good at saying, at this elevation, with this ecology, this is where we will find the beans. And you go in and you actually find them there, which is really shows that having experienced collectors on a trip, you can learn a lot. And then once you notice the pattern of the ecology and the elevation, then you start seeing the beans. The pattern recognition, once you recognize it, you can see them everywhere, which was very exciting. And this particular Parvulus site the Parvulus was at the end of its life cycle. So we were able to see the tubers and some mature pods, which was pretty neat to see. Next slide. And a stop on October 5th. And I think this is the one that Dr. Pratt was talking about. He went back to, and you can see on that hillside where it is green grasses, intermingled in there are dozens or hundreds of Tepary bean seedlings. And there was some Grayanus also scattered throughout there. And then down in the bottom right, you can see Daniel Dubuque and Luis Guillermo collecting samples in the arroyo, the dry stream bed. But the samples go all the way up that entire slope. And within those shrubs, you can see vines from last year. So it's a thriving Tepary or Acutafolius population. And it's just so heartbreaking to imagine the cattle coming in and grazing. And so trying to figure out, this is National Forest Service land, which is federal land, public land in the United States, and it's the land of many uses. So figuring out how we can work with them to maybe do some in situ conservation is something that we can work on moving forward. Thank you. Next slide. All right, so I think previous presenters had some similar ideas. What went great on this trip was the amount of research that was done before on the herbaria records. So we knew which region, elevation, and plant communities to stop at that would give us success. And then having a local person, so having Dr. Pratt on the trip was invaluable because he was able to find out the local weather and the road conditions, which was very important. And then having such a large group, we had 6 of us for most of the trip with delegated roles. So to make sure every job was done, but we weren't being redundant and we could move rapidly. In the future, more scouting, because you can never do enough. We did a lot of scouting on the trip, and that allowed Dr. Pratt to go back after the trip and collect several more samples. We need early season rain. I don't know that we can do anything about that, but that will make for a more successful collection trip. Access to private lands, which Dr. Pratt mentioned, and that's important through local contacts and nonprofits. Southern or New Mexico in general is scattered between public and private land with a lot of large ranches, and making sure that we have access to as much as possible is important. Potential cattle exclusion for in situ conservation. Little technical things, if you're planning a trip, having walkie-talkies where everyone in the group is on the same channel so you can talk between vehicles and between explorers when you're out of eyesight. And then something that we just need to work on is paperwork. Collection time happens to be at the federal fiscal year end and start, so it makes a bureaucratic headache. But knowing that challenge, we can work with it in the future. And so a big question we have for next year, if we get to do this again, is do we do, like we did
one trip with 6 people or 2 trips with 3 people to prolong the expedition. Thank you. Thank you, Sarah, very much. Ahora, doctor Milan nos va a contar, nos devolvemos un poquito a los resultados que encontramos a nivel de suelo y rizobia. Gracias, Marcela. ¿Quién habla checo aquí? Steve, sí, mi esposa, por supuesto. Steve, un poco. Ok, bueno, porque yo no hablo bien español, entonces vamos a intentar, ok. Entonces, buenos días. Mi nombre es Milan Urban, soy fisiólogo, ahora fisiólogo de frijol aquí en Seattle. Y sí, hubo muchas preguntas por qué el fisiólogo debería unirse a una expedición botánica. Y la respuesta es clara, porque el fisiólogo necesita entender en qué tipo de los lugares de ecosistema sobreviven diferentes especies. Entonces, este conocimiento de la ecofisiología genera una comprensión más amplia para nosotros, también para los mejoradores, por los curadores, entender dónde se encuentran diferentes especies silvestres. Y esto genera un conocimiento, por ejemplo, cómo podemos usar estas accesiones en los esquemas de mejoramiento, perdón. Además del clima y ubicación, ¿el láser es esto? Sí. Sí. Además del clima y ubicación, el suelo es un factor más importante y más limitante para diseminación y crecimiento de diferentes especies. Y pueden ver que en la rizosfera, el doctor Daniel de Buch me llamó doctor rizosfera, no sé por qué. Y siempre me pregunto cada día cuándo voy a volverme a Colombia, ¿verdad? Él estaba comprando mi tiquete de vuelo para volverme a Colombia, no quería colaborar conmigo más profundo. Entonces, además de suelo, de ubicación, el suelo es lo más importante. Y por supuesto, no solo que podemos encontrar, no solo son rizobios, son diferentes microorganismos, hongos, micorrizas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué colectamos suelos y raíces de las accesiones silvestres? Porque tenemos muy poca información disponible para los simbiontes de algunas especies no domesticados. Y fijación de nitrógeno es algo crucial para sostenibilidad agrícola. No sé si ustedes saben, pero también en CIA tenemos una colección muy importante de los rizobios y micorrizas y trabajamos entender cuáles cepas son más o menos importantes para nuestro ecosistema, pero también a nivel mundial. Los estudios sistemáticos, digamos, de Phaseolus acutifolius, de Teparis, no se han hecho muy profundamente. Sí. Bueno. Entonces, las preguntas que teníamos, ¿por qué recolectamos suelos y raíces? Están estos tres preguntas. Describir y entender los parámetros ecofisiológicos de algunas accesiones silvestres, pero también esta información puede hacer o crear una base de los datos, base del conocimiento para entender, capturar la información sobre la capacidad o si algunas accesiones están capaces luchar contra diferentes estreses abióticos. Para los
cruces en futuro. Y la pregunta, la última pregunta, no última, pero la más importante, también entender la diversidad y distribución geográfica y evolución de los rhizobios nativos en Américas y posiblemente enfocarse en su potencial para diferentes agrosistemas en Nuevo México y potencialmente en Colombia también. Ok, entonces, ¿qué hicimos en este año? Colectamos 51 muestreos de suelo, 12 muestreos de rhizobia, 2 muestreos de los raíces. Aquí puede ver uno de Phaseolus graianus. Es muy grande, estos son 5 centímetros, entonces no lo excavamos, excavamos el otro sistema radical de Phaseolus graianus y también algunos algunos raíces de Phaseolus parvulus. ¿Qué vamos a hacer con los muestreos? Ahora, con la colaboración con profesor Richard Pratt y doctora Sofía Lee en la Universidad de Nuevo México, vamos a analizar los suelos, cuantificar pH, conductividad eléctrica, NPK, hierro y zinc. Si quieren saber por qué hierro y zinc, pregúntame después de la presentación. Y, por supuesto, la última cosa, entender, identificar, aislar, purificar, multiplicar diferentes cepas de rhizobias nativas. La última pantalla, se llama pantalla, no, vista, slide, mejor, vamos a continuar posiblemente el próximo año, si este proyecto se va a financiar de nuevo, vamos a continuar con todas las acciones que hicimos este año, pero posiblemente vamos a incrementar la colaboración entre diferentes instituciones, universidades, etc. Posiblemente en expediciones separadas vamos a enfocarse más en microbioma de los suelos, microbioma de los nódulos, endófitos posiblemente, en la rizosfera, porque se necesita colectar en la manera diferente, en hielo, etcétera, etcétera, para proteger la vida. ¿Y por qué esto es importante? Puede mostrar esta imagen de Nature. Si tenemos microbioma en el suelo, por supuesto, esto es conectado con endófitos y microbioma de las plantas y que comimos, no solo vacas, Javier, pero también las plantas. Entonces, la microbioma que está al dentro y que está afectando la calidad de la carne, también está afectando de la calidad de los ensalada y verduras vegetales. Colombianos no comen muchas verduras, ¿verdad? Mira la cara del doctor Daniel de Buch, siempre estaba como así, siempre enfocado en Phaseolus vulgaris. Mira, esto solo es una imagen donde Daniel de Buch está mirando a la doctora Sarah Dowley, no pensando en Phaseolus o mirando en mí, no sé, no puedo decir. Pero si ustedes tienen algunas ideas, gracias, para cómo podemos continuar, que necesitamos involucrar, por supuesto, estamos abiertos para sus sugerencias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Milan también. Bueno, y mirando un poquito hacia adelante en el tiempo, pues ya lo mencionó él, vamos con el equipo y la colaboración en la Universidad del Estado de Nuevo México a hacer esos análisis del suelo, de los microbiomas, esa identificación de esos rhizobia que puedan ser de muy alto interés para la comunidad científica. La doctora Dole también va a estar muy ocupada en la multiplicación inicial de esas semillas que se lograron colectar en esta expedición 2023. Pero como vieron a través de la presentación a 5 voces, pues también tenemos unos retos y es esa carrera contra el tiempo
no solamente en el calentamiento global, digámoslo así, sino también fuegos que se presentan en esas zonas protegidas, como tal crecimiento del ganado que también consume todo lo que hay allí, y ya vemos que precisamente colectar, mantener esos materiales ex situ puede ser de hecho la forma de promover una conservación in situ, una conservación un poco más real. Esas áreas protegidas que realmente estén protegidas y que no estén permitidos los ganados pastando por allí. Y adicionalmente, pues tener mucha información muy valiosa, tanto en la parte del suelo, de la ecofisiología y cómo estas diferentes materiales, los anuales y los plurianuales, tienen estrategias para sobrevivir a todos estos retos. Adicionalmente vimos también que esas áreas protegidas precisamente se convierten en una fuente de que la sociedad civil ayude también a preservar y hacer una supervisión de esas áreas protegidas y incluso de estas especies, porque fueron caminantes quienes también anunciaron al doctor Richard Pratt que habían visto poblaciones de acutifolios en tal o cual lugar mediante esas exploraciones. Ya para finalizar, les dejo pues también si quieren hacer unas lecturas con base en todo lo que se planificó y que se está evaluando estos resultados. Y muchísimas gracias. Damos un espacio también para preguntas. Vamos a estar los 6 exploradores aquí disponibles para ustedes. Muchas gracias. Entonces, preguntas se pueden traducir, no hay problema, Steve. Me llamó la atención que no había mención de montanus. ¿Mención de qué, perdón? Fasciolos montanus. Efectivamente, estuvimos en la zona, el último montanus al noroccidente, desde Guatemala, termina la pendiente Paradise en el oriente de Arizona. Por razones de tiempo no entramos porque yo deseo mostrar y estuvimos en una parte de los peloncillos, lo que fue el problema que mencionó la doctora Dole, aunque eran carreteras oficiales del Estado, sin embargo había unos cercas de parte de algunos ganaderos, de manera que este sitio donde yo estaba seguro que lo podemos encontrar, se frustró. Esperamos mucho, como se indicó, que tengamos el año próximo un año normal, y esto sigue dentro de nuestros desafíos, es efectivamente encontrar montanus en Nuevo México y también la expansión de Ritensis, que sigue una historia un poco paralela, nuevamente reportado para Arizona, no reportado pues para Nuevo México, y una probabilidad que esté, aunque en el caso Ritensis maculatus, el problema mayor va a ser la presión de ganado a través de este último siglo. Pero está dentro del calendario, no se preocupe. Hay una pregunta entre el público virtual. Any question from the virtual public? Sí, ¿puedo preguntar algo o comentar algo? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Peter. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por ese seminario. Es algo muy gratificante ver eso. Y me da aún más pesar que yo no podía estar con ustedes colectando mientras yo estaba luchando precisamente por el tema que también se mencionó, es presupuesto, y defendiéndonos un poco con todo lo que está pasando con la reforma del CGR. Pero eso es un esfuerzo muy estratégico, me parece, también para la próxima fase
de las iniciativas que se está aproximando ya, y los dos temas principales básicamente para la próxima fase en términos de aprovechamiento de los recursos genéticos van a ser cambio climático y nutrición. Y frijoles resistentes al calor abarcan ambos temas de una manera perfecta. Entonces me parece un tema súper importante. También por lo que se mencionó de conservación in situ, que también aparentemente va a incrementar en su importancia durante la próxima fase. Entonces, espero y cuento con que esto apenas ha sido el comienzo de un esfuerzo y una colaboración multianual, que ojalá que vamos a regresar. No solamente una vez, para seguir colectando este tipo de germoplasma que va a ser muy estratégico para el futuro del banco y del CGR en general, me parece. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron y ojalá que la próxima vez vayamos juntos. Gracias. Muchas gracias. Hablando de agradecer, pues hubo mucha gente que apoyó la expedición desde tierra, desde aquí en virtual también, el equipo de IT, la parte de herbarios del banco, parte del equipo también de conservación de semillas. Y no mencioné, pero hay alguien muy importante y es un estudiante, Diego Márquez, de la Universidad del Estado de Nuevo México, que también estuvo acompañándonos en parte de la exploración. ¿Más preguntas? ¿Nadie está interesado en IROI 5? ¿Usted? Y la pregunta es... sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué piensas? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué estamos enfocados en IROI 5 también en el suelo? ¿Para qué puede servir esto? Bueno, de lo que conozco, gracias. De lo que conozco, digamos, en la línea de biofortificación IROI Zinc es uno de los targets y pues la planta de donde viene como ese transporte desde el suelo, pasa por la planta, por los diferentes, pues en términos de genómica hay un montón de genes involucrados en pasar el ferritín, creo que no recuerdo en este momento, por lo que el hierro disponible es de una manera diferente al hierro como tal. Entonces hay una modificación allí que permite pues los diferentes transportadores y hacer esa traslocación entre las regiones fuente y sumideros para llegar al grano. Entonces, hay como dos preguntas. Si realmente todo lo que hay en el suelo, ¿cómo llega al final a la semilla? ¿Cuánto se queda allí? ¿Cuánto se pierde en el proceso? Y ¿cómo sería eso? Siempre se asume que todo el hierro y zinc disponible en el suelo va a poder llegar finalmente a la semilla. Muchas gracias por la respuesta. Pues nada para adicionar. Steve está aquí con nosotros, entonces él sabe lo mejor. Sí, algunas excepciones precisamente se usan para los cruces. En los esquemas de mejoradores para las cruzas. No sabemos precisamente los mecanismos de atrás, pero pensamos que accesiones que viven o sobreviven en los suelos con extremos en suelo. En pH también es importante, no solo contenido de micro y macroelementos, van a servir precisamente para fuentes de genes, fuentes de la resistencia multiestrés para los mejoradores. Entonces, queremos adicionar una información para que la colección no es colección muerta, pero viva y para que va a servir a todos nosotros. Sí, ustedes se dieron cuenta desde rato que yo estoy siempre pensando en el momento equivocado o sí, en otra perspectiva. Lo pensamos porque vimos lo que fue la aceleración en mejoramiento a raíz de preocupaciones nutricionales a través de los 15 últimos años, pero también un paso más adelante, no solamente hacia Vulgaris, pero también pensando en mejoramiento de teparipoximismo, y donde se puede anticipar que de repente, pues, preocupaciones nutricionales igualmente van a pasar para este cultivo, como lo que estamos viviendo en el caso de frijol común. Entonces, como estábamos en la parte
por saber justamente sacar provecho a las circunstancias climáticas muy particulares de este 23, de paso, porque no hacemos también hierro, zinc, fósforo y otros elementos claves de suelo para que entonces se valorice aún más la utilización del material encontrado. José Ignacio. Con el micrófono, por favor. Vi toda la información. Me parece que pues es bastante difícil no recolectar material. Ahí se ve pues el carro en que se transportan. Mira mucho usted la altimetría, pero me llamó algo mucho la atención. No solamente recolectar el material, sino que el doctor habló del análisis de suelo y raíces. O sea, el material se puede dar a 1000 metros de altura, un acutifolio, a 2000 metros, pero si no hacemos un análisis de suelo, entonces el material lo podemos recolectar, pero si el suelo no es el óptimo, entonces el material no pegaría. Eso es lo que entiendo. Sí, correcto, correcto. Juega todo. Como se hace la exploración en un momento en el tiempo, la idea es colectar la mayor cantidad de información, que son variables que posiblemente en el banco anteriormente no estábamos teniendo tanto en cuenta, ¿no? Para el doctor Milán, es que aquí es importante considerar, por ejemplo, para la colección de Phaseolus acutifolios, pensando en los trabajos futuros que estamos pues planteando ejecutar, pensar si el sustrato como suelo palmira, en este caso, como lo estamos haciendo en este momento, es el ideal para la especie. Y si en realidad, por ejemplo, con los ensayos que hemos podido empezar a hacer, simplemente modificando algunas condiciones, sobre todo en el tema de la composición de arenas y limos, en la parte de mineralización del suelo, en disponibilidad final, tal vez esos resultados que hemos encontrado algunas veces para las especies silvestres también, pues creo que no están como en su hábitat o en su adaptación real de su zona de origen. Entonces, me parece una información muy importante, por ejemplo, tener la base de composición química en este momento para nosotros poder darle esa condición a las excesiones que en este momento tenemos pendientes por regenerar, que es el 7% de la colección, y que la mayoría de estas especies silvestres, yo creo que sí necesitamos reconsiderar si realmente el suelo de Palmira está siendo, no voy a hablar de bueno o malo o regular o efectivo, gracias Juan, para la especie, pero lo que hemos visto, por ejemplo, ahorita es que en realidad estas especies no se están adaptando a este suelo porque su requerimiento es diferente. Entonces estos datos a mí me parecen muy importantes y que se empiecen a mencionar en los trabajos que espero pronto sean publicados respecto a eso, que es el trabajo que estamos haciendo ahorita con el doctor Milán, pero sí me parece un factor que debemos tener en cuenta para las especies silvestres. ¿Qué piensa de eso? ¿Esto fue la pregunta o la respuesta? No, precisamente esto es un desafío eterno, o eternal, si los suelos aquí en Palmira son buenos, y también podemos ver con los datos históricos que precisamente pH se cambia mucho. Estamos aquí, ahora estamos 7.8, 8 a veces, entonces desde 6.8 cambiamos por 1 punto en los últimos 20 años por muchas razones. Pero esto también es conectado con la pregunta cómo hacer buen estrés. Cuando estamos comparando acutifolios, y los técnicos míos están aquí, o los técnicos de fisiología, precisamente cuando estamos comparando diferentes especies, concluimos que no podemos compararlos, porque ¿qué es un estrés para vulgaris? No es un estrés para acutifolios, y el opuesto, que pensamos que es las condiciones buenas para acutifolios, no es. Él está en estrés, por ejemplo, con anegamiento. Entonces, esto es conectado, la pregunta y la respuesta tuya es conectado con mucho más factores, con mucho más, con problemas, desafíos más grandes, y posiblemente los datos del suelo pueden
darnos mejor imagen cómo multiplicar estos materiales y cómo darlos lo mejor, en serio, en realidad, para nuestros experimentos en futuro. Gracias por la pregunta y respuesta. El agua, el agua, ¿la consideraron? Perdón, ¿El agua? la calidad de agua. No había agua. ¿No? No. Es un desierto. O sea, se ve un poquito verde, como vieron las fotos, pero en realidad la humedad es menos del 35%. I don't know if our colleagues want to comment or mention, or shall we translate something? I can only follow about a quarter of what's said in Spanish. I'm sorry. I think the last question was about water quality, and I wasn't sure exactly in what context. I guess mainly on regeneration, multiplication of plants and seed production. So I haven't done greenhouse production in a very long time, but I don't recall experiencing any particular problems with what we would call sort of normal greenhouse management techniques. And in the field here in New Mexico, teparies think they're on vacation because we irrigate them, and it's a little higher elevation than the low desert, where they're also produced, and so there's a little less heat stress than in the low desert, and so they have a wonderful time here in New Mexico when we give them any sort of assistance in the field. Likewise, up here in Washington, the teparies don't require any special conditions in the greenhouse or in the field. They seem to thrive. The perennials, we have a hard time getting them to produce seed. So convincing them not to just invest in their root. So if there's suggestions there, but we don't think it's the water quality in the greenhouse. Thank you, thank you. Muchas gracias. ¿Traducimos algo? Sí, Marcela, eso dice Sara. Sara indica que la próxima semana se estarán sembrando en invernadero las semillas para multiplicar, para la regeneración, y pues en general que no han tenido mayores complicaciones ni con el agua ni en invernadero para multiplicar, en especial de las anuales. Las perennes un poco más complejo. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién quiere ir con nosotros el próximo año? 1, 2, 3, 4. Steve, siempre. 6, 5. Perfecto. Entonces, necesitamos 10 carros. We need 10 cars, Richard, next year. Yeah, no problem. Because there are 20 people interested. We'll reserve a whole floor in the hotel. Everyone is welcome. Pregunta. Well, it sounds like you need motorcycles to do these collections as well. No, I'm going to continue in Spanish because to continue on the issue of the biofortification, the iron, zinc. Lo que hemos visto en cuanto a la biofortificación con hierro y zinc es lo siguiente. Hemos visto cruces de 2 accesiones con fasciolos montanos que han producido progenies con alto hierro y alto zinc. Y nuestra hipótesis es que esta especie se evolucionó en un suelo de alcalino, de alto pH, donde hierro no es disponible, y por tanto esta especie suele absorber más hierro en respuesta a la deficiencia en el suelo. Okay. Y ahora lo aprovechamos en nuestros suelos para absorber más hierro que se transloca hacia el grano. Listo. La duda que yo tengo es que
¿por qué no hemos visto una respuesta parecida en acutifolias? Pues yo me imagino que acutifolias evolucionó en un suelo por lo menos bastante seco, que suele ser un poco más de pH más alto, y hemos visto progenies de mucho más excepciones de acutifolios que montanos, pero no hemos visto ese efecto en los progenies. Ahora, no hemos estudiado esto en detalle y sin embargo, empíricamente no hemos observado alto hierro en progenies de acutifolios. Me quedo con la duda, ¿por qué? ¿Será que la hipótesis base está equivocada? ¿O por qué no vemos respuesta parecida entre montanos y acutifolios? Nadie quiere el micrófono. Yo también tengo. Al inicio, mucho material que por razones de organización de los nombres en botánica, mucho material de Montanus fue considerado como dentro de Acutifolius silvestre. De ambos, porque finalmente de varios tipos de evidencias, tuvimos un argumento para mantener que efectivamente Montanus es una especie aparte. Pero para ambos, actualmente no podemos reclamar que el muestreo es completo. Tenemos una indicación más o menos de los extremos en distribución geográfica, pero nos falta. Y justamente un propósito de esta exploración con los colegas de Nuevo México era esto. A partir del momento que Acutifolius como cultivo perdió a través de los 2 últimos siglos la mayor parte de sus variedades tradicionales, para este cultivo como tal, el potencial de variación está en su forma silvestre. Y con algo aproximadamente de 130 poblaciones, desde el sur de los Estados Unidos hasta Jalisco, podemos decir, hay ciertos sectores relativamente buen muestreados, otros no. Y en cuanto a Montanus, la especie cercana, a la vez el muestreo es aún más pobre. De manera que a su pregunta, que es sumamente pertinente, la inquietud es si es una característica específica o si es, a lo contrario, algo más ligado a poblaciones. Y en esto es donde la parte de toma de muestras de suelo cobra especial relevancia, porque nosotros lo quisimos hacer por lo menos una vez y hacerlo de manera sistemática. Y en esto estamos de muy buenas. ¿Por qué? Porque el estado de Nuevo México tiene una variabilidad geológica y también de suelos que justamente nos permite de ir en esta dirección. Pero para esto necesitamos una mejor estación lluviosa y un poco más de muestreos. Precisamente como el doctor De Buch dijo, en muchos lugares hemos visto las rocas o piedras totalmente, las piedras madres, como se dice, diferentes tipos de rocas cada 100 metros. Entonces hay un potencial para encontrar diferentes poblaciones en diferentes lugares, en los mismos regiones donde hemos trabajado, para encontrar diferentes poblaciones, cuales pueden cumplir un poco más con la diversidad. Y por esto fue tan importante muestrear suelos directamente muy cerca de las plantas, porque nadie lo hizo, ¿verdad? En el futuro. Entonces, ahora tenemos base de datos
al menos para decir, ok, tenemos esta rizosfera porque en algunos raíces con nódulos también tenemos parte de rizosfera que se puede analizar. Es diferente que el suelo alrededor. Los raíces están secuestrando algunos micro y macroelementos. Sí. Bueno, tenemos una pregunta en el chat, la voy a leer en inglés para que nuestros colegas la entiendan y creo que todos en español la pueden leer. Did you collect information on physiology, like photosynthesis, among others, in the field in order to get information, interesting information from the origin of the materials? This is just to know the capacity, the photosynthetic capacity of these materials resistance to drought. Interesante. Miguel Ángel Acosta. Ok, muy buena pregunta. Richard, por favor. Oh, yeah, I would just mention that I haven't had a pyrometer in my hands in a long time, but I did make a trip to the Gran Desierto region in northwestern Mexico many years ago. And we brought a pressure bomb with us and a pyrometer and those things. And we looked at teparies in a traditional cultivation field in a very low rainfall area. I also did some measurements a long time ago in what we call a rainout shelter. This was in grad school at Purdue University, where there's too much rain. So we have a structure to keep the rain out. And then we have like large sandboxes, basically raised beds where we can impose drought on the teparies. And the upshot of what we saw, now this is non-published, mea culpa. It's not published data, but we saw that the stomatal regulation was really fascinating. The tepary stomata close around solar noon when the evapotranspiration gradient was greatest. And you ask, well, how could they maintain the heat load then? Well, that's because of the internal canopy shading and because of the heliotropic leaf movements, et cetera, and things we probably don't even know about. So I would say this would be an incredible opportunity for study, but we need a young person to carry that equipment. And I like the idea about a motorcycle a lot. I'm going to tell my wife that an outcome of this meeting today was that I need to get a motorcycle and an assistant also with a motorcycle. So I think this is a great outcome already of this meeting. Una adición. Miguel Ángel, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Si quieres, puedes visitarme en mi oficina. Tengo datos totalmente nuevos de nuestros estudiantes, Jorge, Estefania, Diego. Medimos 6 accesiones silvestres, 6 acciones cultivados, lo comparamos y que siempre podemos ver que la tasa fotosintética es mucho más alta para silvestres o cultivados. ¿Qué piensan ustedes? ¿La tasa fotosintética es más alta en sequía por cultivados o por los silvestres? Ustedes no están aquí. ¿Silvestres? Sí, silvestres. Es muy interesante. So, if you are interested, Miguel Ángel, in some data, please come visit me into my office. Bueno, yo creo que nos tomamos casi 20 minutos más del tiempo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a nuestros colegas en Washington y en New Mexico. Thank you very much, Sarah. Thank you very much, Rich. It was Muchísimas really a gracias pleasure. a todos. Muchas gracias a todos también que se conectaron. Buena One more tarde.